perfectamente armónico. No hay discrepancias en la Biblia. Cuando alguien me habla de contradicciones en la Biblia, la persona no está preparada para hacer ese juicio. No conoce la Escritura, no considera su contexto. Oye, Lenin, pero entonces, ¿por qué Dios hizo tan difícil entender la Biblia? Honestamente, el mayor obstáculo para que el hombre entienda la Biblia es su propio corazón. Generalmente las personas que ponen más pero a la Biblia son las personas que le ponen más pero a Dios. Las personas que quieren encontrar la verdad. Y no que quieren encontrar pretextos para desechar la verdad, sino que quieren encontrar la verdad. Dios les revela a los humildes. Dice la Biblia que Dios al humilde le da gracia, pero al soberbio, al de ojos altivos, desde lejos lo mira. Es el mayor obstáculo. Y realmente cuando estudias la Biblia a profundidad, vamos, no es una cosa que se tiene que tomar a la ligera. Si la vida eterna radica en conocer al único Dios verdadero, y la Biblia asegura ella misma ser el medio por el cual conocemos al Dios verdadero, requiere nuestra diligencia, requiere nuestro empeño. ¿Quién escribió la Biblia? Ya te mencioné. Más de 40 autores, pero ellos no escribieron la Biblia. El verdadero editor, el verdadero autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y es asombroso ver cómo con todos estos aspectos, estas circunstancias en medio de las cuales fueron escritos todos los libros de la Biblia, Dios preservó este mensaje asombrosamente. Y lo preservó tal como Él quería que estuviera preservado. Ahora, me encanta el ver que en este sentido, solo dos cosas, déjame ordenar un momento mis ideas, hay tanto que decir al respecto. Realmente no es como que Dios le dictó a alguien y esta persona escribió. O sea, Dios no dictó. Ay, no, te faltó una coma ahí, ponle una coma, por favor. Te estás durmiendo, ves ya, ¿en dónde te quedaste? Ah, sí, ahí te va. No, Dios no dictó la Biblia. Dios la sopló, la inspiró. Ahora, con esto es muy importante aclarar algo. No son los hombres los inspirados de Dios. Oh, el inspirado, el iluminado de Dios. No, es la palabra la que es inspirada. Si notas la abismal diferencia, la Biblia es inspirada por Dios. Y en este sentido, entonces, Lenin, ¿cómo concilias el que la pluma era la pluma del hombre, pero el mensaje es el mensaje de Dios y no se lo dictó, sino que lo inspiró? El mejor ejemplo y la mejor explicación de esto es Cristo mismo. Porque Cristo es la perfecta manifestación de lo que Dios es, pero en la personalidad humana, al 100% humano, pero es 100% Dios. Bueno, la Biblia es esto. Es asombroso, perdóname, la verdad no puedo explicar más al respecto. Me asombra, me maravilla el ver cómo Dios ha escogido usar al hombre para revelarse también. Y la máxima revelación de Dios a través del hombre es Cristo, y la manera en la que conocemos a Cristo es a través de su palabra. ¿Te está interesando esto? ¿Está cambiando tu manera de ver la palabra de Dios? Dios hoy me refrescó, y Dios... Otros datos técnicos, el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué significa canon? La palabra canon significa básicamente regla. Es la medida que se ocupa para decir, sí da el ancho. Bueno, el canon del Antiguo Testamento, ¿cuándo se formó? No hay un momento específico o un punto de la historia registrado en el que esto sucediera, pero es muy importante darse cuenta que para el tiempo de Jesús, el judaísmo ya reconocía sin discrepancias en el asunto los 39 libros que tú y yo tenemos en nuestra Biblia como Antiguo Testamento. Eso es asombroso. Ahora, ellos en algún momento no tenían 39 libros, tenían menos por una razón. Hay libros que nosotros son 2 y ellos tenían uno solo. O sea, lo único que nosotros hicimos en algunos casos fue dividir un libro en 2, ¿ok? Pero para el tiempo de Jesús,
el Antiguo Testamento ya estaba conformado como un canon plenamente aceptado, plenamente conocido. ¿Cuál era el criterio por el cual identificaban a un libro canónico, un libro inspirado por Dios para el Antiguo Testamento? Número 1, tenía que ser un libro escrito por un profeta de Dios. Número 2, la autoridad de ese profeta tenía que ser confirmada por actos de Dios a través de este profeta. Número 3, los escritos debían revelar la verdad de Dios en armonía con los otros profetas de Dios, con los otros mensajes de Dios. Número 4, los escritos estaban acompañados con el poder para transformar vidas. O sea, sucedía algo en la vida de las personas cuando leían esos libros. No era un libro normal, su vida era transformada. Y número 5, los escritos eran reconocidos por el pueblo de Dios unánimemente como un libro verdaderamente inspirado por Dios. ¿Qué tiene en desventaja el Antiguo Testamento? Que es antiguo. Y nosotros constantemente obsesionados por lo nuevo, el nuevo look, el nuevo carro, el nuevo iTunes, el nuevo iPod, ¿no? El nuevo novio. Ouch, ¿no? Estamos obsesionados con lo nuevo. Y entonces consideramos que como es antiguo, pues está fuera de época, es obsoleto y no aplica para nuestra cultura y nuestro tiempo. Hay que entender que sí hay aspectos culturales que tienes que entender para poder extraer la mayor cantidad de verdad aplicable a tu vida. Pero solo quiero hacerte notar algo. El Antiguo Testamento es el libro, el compendio de libros que Jesucristo estudió, amó y creyó. De tal manera que el Antiguo Testamento es aquello que le dio a Jesucristo las herramientas espirituales para crecer en gracia y en favor delante de Dios y delante de los hombres. El Antiguo Testamento es lo que hizo de Jesús el maestro que era. ¡Wow! ¿Ves el libro, el Antiguo Testamento con ojos distintos? De hecho, Jesús mismo dijo algo acerca del Antiguo Testamento, de la ley. Hay que entender algo. Cuando la Biblia menciona la ley, algunas veces se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero muchas veces también la expresión la ley se refiere a todo el Antiguo Testamento. Mateo 5, versos 17 al 18, nos dice lo siguiente. Mateo es, curiosamente, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 5, 17 al 18. No piensen, dice Jesús, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué dice ahí? Ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Jesucristo le dio importancia al Antiguo Testamento? Sí. Al punto de decir, momento, ni piensen que he venido a abrogarla, a quitarle su valor. Por el contrario, he venido a cumplirla. Nadie podía cumplir la ley, solo Jesús podía cumplirla a la perfección. Y no solo dice eso, sino añade una nota al pie de página, y para que lo sepan, podrá pasar el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde van a pasar de la ley hasta que todo se cumpla. Todo lo que está en el Antiguo Testamento se va a cumplir. Lo interesante es que la gran mayoría del contenido profético, simbólico del Antiguo Testamento ya se ha cumplido con la primera venida de Jesucristo. Y todo lo que nos resta es su segunda venida, que también está anunciada en el Antiguo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. ¿Qué onda con el canon del Nuevo Testamento? 3 rasgos distintivos tenían que estar presentes en los libros para ser reconocidos como libros inspirados por Dios. Conformidad, apostolicidad y universalidad. ¿Conformidad a qué? A la regla de fe ya aceptada y conocida en todas las iglesias. La verdad cristiana que se predicaba y que se aceptaba en las iglesias. ¿Qué quiere decir apostolicidad? Que el libro tenía que estar escrito por un apóstol o por alguien que había sido formado por un apóstol o un discípulo de un apóstol. Y universalidad básicamente significa que el libro ya tenía que estar ampliamente divulgado, conocido, tenía que ser conocido en todas las iglesias.
realmente